Sean bienvenidos a un video más de matemáticas avanzadas. El día de hoy vamos a explicar la teoría que existe detrás de las sucesiones oscilantes. En un video anterior ya se comentó que una sucesión oscilante es aquella cuyas características principales es que yo puedo tener, por ejemplo, una sucesión de este tipo y a simple vista parece común y corriente, pero las sucesiones oscilantes, una de sus características es que les cambia el signo. Es decir, el primero es positivo, luego es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y también obtienen su nombre de oscilantes porque todos los valores de la sucesión siempre se encuentran oscilando entre un valor. Si observáramos e hiciéramos el diagrama que estamos acostumbrados en las series aritméticas, veríamos que entre este y este siempre hay una variación de 6 y entre este y este hay una variación de 6. Entonces, en realidad sería preguntarnos ¿qué número existe en medio entre este y este? Y la respuesta sería el 0. 0, 0, 0. Entonces se les llaman oscilantes porque oscilan entre diferentes valores. No necesariamente tienen que oscilar siempre en el mismo valor. Basta con que les cambie el signo para que la podamos considerar como una sucesión oscilante. Muy bien. Para resolver este tipo de sucesiones, tenemos que aclarar que a la hora de resolverlo, a nosotros no nos debe de importar el signo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos la sucesión 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, etc. 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. Si nosotros procedemos a resolver y obtener la ecuación, tendríamos que la ecuación es 1 entre n más 1. Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación, ¿cómo la volvemos oscilante? Si yo quisiera que esta fuera una sucesión oscilante, simplemente tendría que poner un menos por aquí y un menos por aquí. Con esto ya yo daría a entender que el primer término es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, el siguiente es negativo, etc. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo una sucesión oscilante, el signo no nos importa. Lo primero que me importa es obtener la ecuación. Y una vez que yo ya tengo la ecuación, hay que multiplicarla únicamente por un factor muy sencillo. Lo voy a escribir aquí abajo. Si nuestra sucesión oscilante empieza con un número positivo, ustedes deben de multiplicar todo por menos 1 a la n más 1. Lo vamos a poner aquí. Cuando el primer valor es positivo. Cuando el primer valor es positivo, escríbanme esto. Y si el primer valor es negativo, entonces tienen que multiplicar todo por menos 1 a la n. Aquí vamos a escribirle. Cuando el primer valor es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando sea positivo el primer valor, vamos a utilizar esta parte de la fórmula. Y cuando el primer valor sea negativo, utilizaremos entonces esta parte de la fórmula. Aplicándolo en el ejemplo que acabamos de inventarnos, entonces tendríamos que la parte de la sucesión ya la tengo. Voy a observar mi sucesión. El primer valor es positivo. Entonces hay que multiplicar todo esto por... Regresamos a nuestras fórmulas. Dice que cuando el primer valor es positivo, use este. Entonces multiplicaría todo por menos 1 a la n más 1. Y ahora sí, ya tendría yo completado la obtención de la fórmula. Como ya se ha demostrado en algunos ejercicios,
Una vez que ustedes conocen la sucesión oscilante, la fórmula, una vez que ustedes tienen la ecuación de la fórmula, no solamente se pueden quedar ahí, deben de demostrar que la sucesión es convergente o es divergente. Para poder demostrar que la sucesión sea convergente o divergente, entonces lo que se debe de hacer es que se evalúe el ejercicio en un lugar par y en un lugar impar. Voy a escribir primero el ejemplo que teníamos. El ejemplo que teníamos es 1 entre n más 1, que está multiplicando a menos 1 a la n menos. Me equivoqué. Está multiplicado a la n más 1. Entonces, cuando ustedes tengan, y esto es un poco de teoría que deben de conocer, cuando ustedes tengan una sucesión en donde la variable aparezca en el exponente, el límite debe de resolverse de manera diferente. Es decir, lo voy a escribir aquí. Cuando yo tenga que el límite, por ejemplo, de n tiende a infinito, porque recordemos, si yo quiero demostrar la convergencia o la divergencia de una sucesión aritmética, yo tengo que realizar un límite. Por la manera en la que esta está escrita, es una sucesión aritmética. Y a todo esto quiero aclarar un detalle más. No existen sucesiones geométricas oscilantes. Así de simple. No existen sucesiones geométricas oscilantes. Así de simple. Entonces, todas las sucesiones que sean oscilantes ya tienen que dar por sentado que van a ser algebraicas o aritméticas. Entonces, para resolver, y eso se veía en el video anterior, para resolver la sucesión que sea la sucesión aritmética se debe de realizar un límite cuando n tiende a infinito. El problema es que la variable aparece aquí arriba. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver un límite cuando la n aparezca como exponente, se debe de realizar en dos partes. Se dice que se debe de realizar en dos partes, como lo es n par y cuando n es impar. Antes de proceder a resolverlo, voy a explicar el por qué se tiene que hacer así. Imaginen que yo tengo esta expresión, ¿sí? Cuando mi n es par, eso significa que esta n va a valer 2, va a valer 4, va a valer 6. Y si le sumo un número impar como es un 1, el resultado de todo esto es que siempre voy a obtener un número impar aquí. Es decir, si n vale 2, 2 más 1, 3. O sea que yo tendría menos 1 a la 3. Si yo tengo menos 1 a la 5, porque n solamente puede ser par, o sea que n vale 2, 2 más 1, 4. Perdón, n es par. Si n es 4, 4 más 1, 5. Entonces, si pudiéramos realizar toda la suma, observaríamos que siempre me quedan valores impares. Entonces, esto significa que cuando la n es par en esta expresión, el resultado siempre va a ser un número negativo. Vamos a ver qué ocurre con las n's impares. Si yo tengo menos 1 a la n más 1, n impar, eso significa que esta n va a valer cualquier número impar. Vamos a pensar que vale 1. 1 más 1, 2. Entonces el resultado que sería menos 1 al cuadrado. El siguiente número impar que se me ocurre evaluar, por ejemplo, es el 3. 3 más 1, 4. Nada más de analizar este comportamiento ya veríamos que esto siempre me va a ocurrir así. Entonces, el resultado de estas operaciones siempre va a ser un número positivo. Haciendo un pequeño resumen, diríamos que
menos n menos 1 a la n más 1 cuando n es impar siempre me va a dar un resultado positivo. La expresión menos 1 a la n cuando n es par me va a dar un resultado negativo. En su contraparte vamos a regresarnos un poquito. Nosotros tenemos que usar estas expresiones, esta cuando el primer valor de la sucesión es positivo y esta cuando el primer valor de la sucesión es negativo. Entonces, cuando yo tenga estos dos casos, estos van a ser mis resultados. Ahora, si yo tuviera la otra situación de menos 1 a la n, menos 1 a la n, entonces, menos 1 a la n, cuando n es impar, siempre me va a dar negativo. Y menos 1 a la n, cuando n sea par, el resultado siempre me va a dar positivo. A la hora de que nosotros comencemos a resolver nuestro límite, lo voy a escribir una vez más aquí. Entonces tendríamos que el límite de 1 entre n más 1 que multiplica a menos 1 a la n más 1. Esto se ha puesto así porque el primer valor de nuestra sucesión es positivo. Cuando n tiende a infinito, entonces tendríamos que evaluarlo de la siguiente manera. N par y n impar. Resolviendo n par, tendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n más 1. Y observen que la parte de aquí, cuando n es par, según mi formulario, dice que menos 1 a la n más 1, cuando, aquí me faltó esto, menos 1 a la n más 1, cuando n es par, siempre me va a resultar negativo. Entonces, todo este límite lo tengo que resolver, que lo tengo que multiplicar por menos 1. Por otro lado, límite cuando n es impar, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n más 1, que multiplica a. Volvemos a nuestro formulario. Cuando esta expresión es impar, ¿qué ocurre? Cuando esta expresión es impar, siempre me ocurre un número positivo. Entonces, tendríamos que aquí siempre se va a multiplicar por 1. Aplicando la operación correspondiente, aquí me quedaría un menos, que va a estar multiplicando al resultado de lo que aquí me ocurre. Y asimismo, aquí, pues este 1 no me afecta en nada, por lo que tendría el límite de n más 1 directamente. A la hora de resolver este límite, debemos de recordar que hay que dividir todos los términos entre la n más alta. En este caso, la n más alta es esta, por lo cual tendríamos 1 entre n entre n más 1 entre n. Es decir, 1 entre n entre n y 1 entre n. Resolviéndolo, esto va a valer automáticamente 0 entre, esto va a valer 1 y esto va a valer 0. El resultado sería 0. Resolviendo la otra parte, tendríamos que esto hay que dividirlo entre las n más altas. Entonces tendríamos 1 entre n, que es igual a n más n entre 1 más n. Observen que el menos de aquí como que ya no le hice caso en esta parte del ejercicio. Esto es debido a que si nosotros siguiéramos arrastrando el menos hasta abajo, yo aquí de resultado tuve un 0. El 0 no es ni precisamente ni positivo ni negativo, pero se le dice que es positivo nada más por una mera ambigüedad en la definición de los números positivos y negativos. Pero en realidad el 0 podemos tomarlo como positivo. Continuando con la explicación anterior, esta parte de aquí, lo voy a poner hacia aquí abajo, esta parte de aquí automáticamente va a valer 0, n entre n va a valer 1 más, y 1 entre n va a valer 0.
el resultado es 0. Entonces, ya tengo la solución de n par y n impar. Esto significa que nosotros, si regresamos a nuestro... ok, todavía no lo he explicado. Lo voy a explicar a continuación. Entonces, primer paso, sacar el límite. Para sacar este límite, nosotros tenemos que dividirlo entre n par y entre n impar. Una vez que nosotros ya llegamos a los dos resultados correspondientes, entonces utilizamos el siguiente supuesto matemático que nos dice que el límite de n par es igual al límite de n impar. Si esto se cumple, en este caso nosotros tenemos un 0 y tenemos un 0. Si esto se cumple, esto significa que la sucesión converge en 0. Es decir, converge en el valor en el que son iguales. Pero si nosotros tenemos que el límite de n par es diferente que el límite de n impar, entonces, si esto ocurre, se dice que el límite no existe. Y por lo tanto, el resultado debería de ser divergente. Haciendo un pequeño resumen al final de este video y analizando cómo fuimos resolviendo el ejercicio, tenemos esta sucesión: un medio menos un tercio, un cuarto menos un quinto. Yo dije que el signo no importa porque lo primero que tenemos que obtener es la fórmula general. La fórmula general es esta. Y también dije que cuando nosotros vemos una sucesión oscilante, a fuerza tiene que ser una sucesión del tipo aritmética. Entonces, una vez que nosotros tenemos la fórmula, tenemos que verificar qué ocurre con el primer término. El primer término es positivo, entonces utilizaríamos la fórmula correspondiente. Si el primer valor es positivo, voy a multiplicar toda mi sucesión por este pedacito, y cuando el primer valor es negativo, voy a utilizar este pedacito. En este caso, como el primer valor de la sucesión ha sido positivo, se utilizó menos 1 a la n más 1. Entonces, para obtener y determinar la convergencia o divergencia de esta sucesión, lo que se tiene que hacer es que se evalúe un límite. Y como la n está apareciendo en el exponente, estoy obligado, de hecho no hay otra manera, en que tengo que resolver el límite diciendo que voy a resolver el límite cuando n es par y n es impar. Cuando n es par y yo tengo este pedacito, vamos a ver en la página de anterior, dice que cuando n es par y yo lo tengo escrito así, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces siempre voy a tener un menos 1. Siempre, en todos los ejercicios. No importa qué números aparezcan, siempre se utiliza esta expresión. Y cuando yo tenga esta expresión y n sea impar, vamos a revisar nuestro formulario. Dice que cuando tenga esta expresión y sea impar, entonces el número siempre va a ser positivo, por lo cual no se ve afectado. Debido a la manera en cómo se resolvió este límite, nos dio un 0. Y como ya mencioné que al 0 no le afecta el signo, podemos decir entonces que la sucesión converge en 0. Pero si analizáramos por un solo momento, si pudiéramos analizar, siempre que evaluemos algo, de un lado va a salir negativo y del otro lado va a ser positivo. Por lo cual, en el 99% de los casos, las sucesiones oscilantes van a ser divergentes. Es curioso como este ejercicio ha salido convergente porque pues, prácticamente lo acabo de inventar, y es una sucesión que es un caso que no suele ocurrir a menudo. Si te ha gustado el video, coméntalo, compártelo, suscríbete y nos estaremos viendo en el siguiente video de Matemáticas Avanzadas. Hasta luego.